tenemos el día de ayer en la Asamblea Nacional. En esta semana se trató en primera instancia reformas al Código Orgánico Integral Penal, que trata un delicado tema de enorme discusión también en diversos países del mundo, el tema del aborto. Hemos invitado en esta mañana a la doctora Catalina Mendoza, quien es una especialista en equidad y género, pues dirige en la Universidad de Cuenca una maestría en género y desarrollo. Adicionalmente, la doctora Mendoza se desempeña como delegada provincial del Consejo de la Judicatura. El día de ayer, doctora Mendoza, al tiempo de darle la bienvenida, conversábamos con el ex sacerdote Fernando Vega tratando este delicado tema, y él resumía de alguna manera lo que estaba pasando y lo que se había dado en este escenario político que es la Asamblea Nacional, internamente y en sus alrededores, y calificaba como que esta situación de debate en el Ecuador está llevando a extremos. Decía, al momento lo que se ha logrado es una discusión entre extremistas de ultraderecha y extremistas ultraliberales. ¿Usted cree que está efectivamente sucediendo algo así en este país? Yo creo que el debate que se está produciendo este rato en la Asamblea Nacional, que es uno de los espacios más importantes para llevar a cabo este debate, está planteando más bien la necesidad de enfocar la discusión en el tema de derechos. Si bien socialmente tenemos una arremetida, diría yo, de posiciones ultraconservadoras respecto de la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, a mí me parece que más bien el movimiento de mujeres a nivel nacional, a nivel local, ha logrado identificar cuál es el núcleo del debate, y el núcleo del debate son los derechos humanos de las mujeres. ¿Pero hay también posiciones ultraliberales? Los derechos son construcciones liberales. Uh-huh. Los derechos además han sido construcciones históricas, y en los actuales momentos los derechos humanos son indispensables para garantizar la plena vigencia material de estas facultades inherentes a los seres humanos. Nos está diciendo con esto que no se puede hablar como concepto de una posición ultraliberal en este tema. Desde mi personal punto de vista, al menos desde los grupos a los que yo represento y de los que formo parte, la discusión siempre ha sido una discusión de altura, académica, además teórica, uh-huh, basada en los principios del feminismo y el enfoque de género. Para ponerlo muy crudamente y utilizando las propias palabras del ex sacerdote Fernando Vega, él describía estas posiciones extremas en cuanto a liberalidad. Decía, quieren grupos o ciertas iniciativas poner el aborto a la altura de la ligereza de tomarse un vaso de agua. Palabras más, palabras menos, lo que decía Fernando Vega. Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que respeto mucho a Fernando Vega. Le considero muchísimo, sé del importante papel social, político que ha jugado. No obstante, me gustaría saber a qué postura específicamente él se está refiriendo, porque quizás se refería a las expresiones que se escucharon de gente que fue con una o con otra motivación a la asamblea, y lo que se publicó en las redes sociales y en los medios de comunicación. Yo he seguido muy de cerca, por ejemplo, los planteamientos de Sibel Martínez, que es una mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos de las niñas y adolescentes. ¿Se pertenece a algún grupo social o ciudadano? Al movimiento de la niñez y adolescencia a nivel nacional. Sibel Martínez es parte de una red en contra de la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. He escuchado también los planteamientos de Bernarda Ordóñez, una feminista, una mujer joven comprometida con la defensa de los derechos humanos. Ese es el debate que yo he seguido, ¿no? Y están esgrimiendo correctamente y enfocando correctamente altura, el tema. Un debate que... ¿Cuál es su opinión, por otra parte, sobre lo que a su vez señalan los grupos que se autodenominan Provida? Es que precisamente cuando el debate se le encausa al tema de derechos humanos,
el Estado ecuatoriano, siendo un Estado de derechos y de justicia, tiene la responsabilidad histórica de hacer realidad varios de los postulados que el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres y de los niños está demandando al Estado ecuatoriano. En el caso, por ejemplo, del aborto no punible, las dos causales, ¿no?, que permiten el aborto no punible son causales extremadamente restrictivas de los derechos humanos. En el caso de las niñas y adolescentes y de las mujeres que son víctimas de una violación sexual, el mantener estas dos causales está mostrando que el Estado ecuatoriano no les está garantizando también los derechos humanos que constan en la Constitución y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, si a ese aspecto conduzco el debate, no puedo estar a favor de la discusión a la que han conducido algunos grupos conservadores en torno a defender en abstracto el derecho a la vida, cuando concretamente miles de mujeres están siendo obligadas a parir cuando han sido víctimas de violación, y dentro de este grupo las niñas y adolescentes son un grupo vulnerable que se ve mucho más afectado. ¿Qué reflexión le ha generado, por otra parte, doctora Mendoza, la declaración pública que hiciera el episcopado ecuatoriano señalando su desacuerdo con la despenalización del aborto? Emitió un comunicado a la conferencia episcopal. El Estado ecuatoriano es un Estado laico, por lo tanto yo respeto la posición de las autoridades de la Iglesia Católica ecuatoriana. No obstante, no tienen cabida, digamos, en el análisis de los derechos humanos. Cuando nosotros equiparamos el debate, tendríamos que manifestar que precisamente, por ejemplo, personas como yo, que habiendo sido formadas, ¿no es cierto?, en la religión católica y pudiendo tener alguna posición al respecto, cuando me conduzco al debate de la vigencia de los derechos humanos, mi personal punto de vista o mi creencia religiosa no puede ser superpuesta a lo que dicen este rato los mandatos constitucionales e internacionales relativos a los derechos humanos. Importante, necesario provocar el debate respecto a las creencias religiosas de los seres humanos, de los grupos sociales. No obstante, en este momento están muriendo todos los días niñas, adolescentes y mujeres producto de abortos clandestinos, lo que ha hecho que la religión se superponga al debate o la discusión del Código Penal, por ejemplo, hace que finalmente el Estado ecuatoriano no pueda dar una respuesta en el marco de los derechos humanos de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, a las víctimas de violencia sexual. En este caso, tenemos claramente determinados derechos humanos, por ejemplo, el derecho humano a la salud sexual y reproductiva, que es un derecho humano por el que han peleado y han trabajado las mujeres históricamente, que fue reconocido en el año 94 por la Conferencia del Cairo, que está recogido en nuestra Constitución. Y si es que el aborto no punible no contempla los casos de violación, lo que está determinando es que el Estado ecuatoriano no pueda dar una respuesta en el marco de la salud sexual y reproductiva, que se haya afectado el derecho humano de las mujeres al acceso a la justicia, a la reparación. Vea usted lo contradictorio. Por ejemplo, una víctima... Usted está hablando del estado de situación actual, de las falencias que tiene la legislación ecuatoriana, que amerita o que de alguna manera justifica estas reformas que se buscan. Voy a poner un caso, ¿no? Voy a poner el siguiente caso. Una adolescente víctima de violación, una adolescente menor de 14 años que es embarazada, es una víctima de un crimen. No obstante, si es que se provoca un aborto, termina siendo o teniendo la posibilidad de ser victimizada al ser encarcelada. Entonces, no hay coherencia en la respuesta que el Estado ecuatoriano está dando frente a las víctimas de violación, en este caso las niñas y las adolescentes. Es necesario cambiar la legislación para que la respuesta del Estado ecuatoriano... Permíteme hacer la misma pregunta que le hice a Fernando Vega. ¿Y qué de los derechos de la criatura? El feto. El tema del aborto por violación no es una discusión de suma cero. La propia Constitución de la República plantea que todos los derechos y los principios tienen la misma jerarquía, están en el mismo nivel. Y cuando existe conflicto
en el ejercicio de esos derechos se tiene que aplicar principios, en este caso el interés superior del niño, en este caso de la niña y del adolescente, para que no sea víctima también de una muerte por un aborto clandestino, frente al incumplimiento del Estado ecuatoriano para garantizar un servicio de salud sexual y reproductiva, para garantizar también la vida digna de esta niña, de esta adolescente, de esta mujer que está siendo obligada a parir. Me parece que frente a la pregunta que usted hace podríamos citar también algunas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que plantea que la violación no solo afecta el derecho a decidir con quién desea o no mantener relaciones sexuales, en el caso de las niñas y adolescentes mucho más grave, sino también al ser obligadas a parir afecta el derecho de las mujeres a decidir, a tener voluntad respecto de sus funciones corporales relacionadas con la maternidad. Es decir, hay varios derechos que están en juego y que por lo tanto no podrían ser planteados con esta discusión de suma cero entre el derecho a la vida de la madre y el derecho a la vida de la persona que está Este es un tema que se lo ha venido debatiendo en Ecuador de manera muy intensa en la última década. Se lo hizo a nivel de la Asamblea cuando se discutía sobre la nueva Constitución. ¿Qué ha pasado en el transcurso de estos años en el país, incluyendo en esto decisiones que se tomaron desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, para configurar lo que es el marco legal actual? Esa realmente es una pregunta fundamental cuando analizamos este tema. Cuando la Constitución del 2008 planteó como avanzada una serie de principios que permitían una mayor articulación entre los derechos de las mujeres y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no obstante, el escenario político de la propia Asamblea fue un escenario y de la injerencia del Poder Ejecutivo convirtió en un escenario muy adverso a la vigencia real de los derechos humanos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Ahí una postura absolutamente conservadora del Ejecutivo. ¿Recuerda usted la descalificación que hizo el Ejecutivo del criterio, de la posición que tenían algunas legisladoras? Sí, de las propias asambleístas de Alianza País. Y la sumisión de la Asamblea Legislativa frente a los designios del Ejecutivo determinaron un escenario político absolutamente adverso a la vigencia real de políticas públicas. ¿Algún indicio tiene usted de que el actual Ejecutivo piense diferente? Es complicada esa respuesta porque me parece a mí que en unos ámbitos hemos visto la posibilidad de estar hablando el día de hoy, incluso de manera crítica frente al escenario político. Eso no teníamos una década atrás. Eso es importantísimo en un estado laico, en un estado que respeta la libertad de expresión. No obstante, también el Estado ecuatoriano, que no es homogéneo, y el Ejecutivo, que tampoco es homogéneo, muestra también debilidad en la respuesta a la política pública, por ejemplo, de prevención y erradicación de la violencia de género. En algún momento pudimos comentar con usted cómo pocos días después de poner en vigencia la Asamblea Legislativa la Ley contra la Violencia a la Mujer, el Ejecutivo determinó que el Ministerio de Justicia tenía que fusionarse con el Ministerio Coordinador de la Política. Es decir, hay decisiones contradictorias en el mismo Estado ecuatoriano, que por un lado hay avances para la vigencia de los derechos de las mujeres y por otro lado retrocesos frente a la política pública que debería efectivizar esos avances. Dentro de la maestría en Género y Desarrollo, asumimos se hará también investigación sobre el tema para tratar de diagnosticar cuál es el pensamiento general en Ecuador. ¿Existe claridad en esto? ¿Han podido ustedes diagnosticar qué piensa el ecuatoriano común? Centrémonos de estos temas complejos y que tiene tantas aristas, particularmente en el aborto. El tema específico del aborto no ha sido un tema planteado como proyecto de investigación en la maestría en Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca. Posiblemente sea un tema planteado en otra importantísima maestría que tiene la Universidad de Cuenca, que es en Salud Sexual y Reproductiva, que también está a cargo de la Facultad de Jurisprudencia y de la Facultad de Ciencias Médicas. No conozco específicamente,
pero sí está absolutamente claro, investigado, que actualmente cada vez más son las poblaciones jóvenes las que están demandando mayor apertura del Estado ecuatoriano frente a la necesidad de incluir las demandas de las mujeres, y en este caso la demanda específica de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, y su posibilidad de tomar decisiones libres e informadas para decidir si continúan o no un embarazo que ha sido producto de una violación. Tengo mucha confianza en que son sobre todo las nuevas generaciones las que le están demandando al Estado ecuatoriano. Y cuando usted me preguntaba qué ha pasado en este tiempo, creo que la gran diferencia que está haciendo este momento para poder discutir este tema es la movilización social. A lo largo y ancho del país son no solo las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, sino son las jóvenes, no necesariamente agrupadas en una organización de mujeres o feminista, las que se han movilizado para demandar que la Asamblea discuta este tema, y además que el Estado ecuatoriano se posicione de una vez por todas frente a las deudas que tiene. El Comité de la CEDAW y el Comité de los Derechos de los Niños ya le ha dicho al Estado ecuatoriano que es necesario que revise su legislación para que no sea una legislación contradictoria y permita que miles de niñas y adolescentes que son víctimas de violación y que son obligadas a parir y que por lo tanto están enfrentando un embarazo no deseado, tengan una respuesta oportuna del Estado ecuatoriano. La calidad de Estado laico que mantiene Ecuador de alguna manera limita o hace inconveniente de que temas dogmáticos, creencias religiosas, filosóficas se incluyan dentro del debate legislativo. En efecto, a mí me parece que, vuelvo a la pregunta, que quiero enlazar esta pregunta suya con la que me hizo anteriormente. Quisiera poner el siguiente ejemplo. Históricamente el derecho penal ha establecido una sanción como la privación de la libertad, por ejemplo, cuando se atenta contra el derecho a la vida de una persona. Pero al mismo tiempo, históricamente, el derecho penal decía que si una mujer daba a luz un hijo que no fuera concebido dentro de una relación matrimonial y le daba muerte inmediatamente después de haber nacido, la pena para ese delito se atenuaba, porque lo que se estaba resguardando era la honra de esa mujer. En realidad, lo que ha hecho el feminismo y el movimiento de mujeres es demostrar que en realidad, como las leyes no fueron construidas por mujeres, en realidad lo que se estaba resguardando era no la honra de la mujer, sino la honra de los familiares, del padre y de la familia. Y en realidad eso mostraba que en realidad no estaba siendo vigente un Estado laico, que se habían de alguna manera entrometido creencias religiosas, ¿no?, de los legisladores en cuanto a legislar temas tan sensibles como estos. Hoy la movilización de las mujeres y el debate que se está dando en la Asamblea es para garantizar que el derecho penal sea sensible también a las experiencias de las mujeres y que los daños que enfrentan las mujeres, en este caso por un delito como la violación, por primera vez sean tomados en cuenta por la legislación penal. Recuerde usted que una de las dos causales para el aborto no punible era una mujer discapacitada que había sido víctima de violación. Es decir, estaba tan cerrada la causal que dejaba de lado la experiencia de miles de mujeres que están siendo sometidas a abortos clandestinos por un delito de violación. Para dejar claro y puntual, doctora Mendoza, este complejísimo tema, ¿cuál sería la principal recomendación para enriquecer este debate y para que se lleguen a tomar las mejores decisiones en la Asamblea? ¿Cuál sería el punto de vista o recomendación de la Academia? Bueno, primeramente recoger los postulados del Estado laico. El debate tiene que ser reconducido no solo políticamente, sino socialmente al tema de derechos, respetando las creencias religiosas que podamos tener los miembros de una determinada sociedad, y más aún si nuestro Estado y nuestra sociedad históricamente ha tenido fuertes influencias religiosas. No obstante, hoy en día el Estado ecuatoriano no está exento de ser parte de una comunidad internacional. Tienen la comunidad internacional
instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado ecuatoriano que tienen que ser respetados y tienen que hacerse vigentes. Tenemos informes de organismos internacionales como el Comité de la CEDAW, como el Comité de los Derechos de los Niños, como la propia Organización Panamericana de la Salud, que muestran que el Estado ecuatoriano es parte de una comunidad internacional y por lo tanto no puede estar exenta de responsabilizarse por las deudas frente a los derechos humanos, en primer lugar. En segundo lugar, reconocer que el enfoque de género, y no la ideología de género como arbitrariamente se quiere mencionar, el enfoque de género es uno de los enfoques posiblemente más frescos, ¿no? Y que de mejor manera ponen el acento crítico en cada una de las disciplinas que de alguna manera están regulando la vida social. Entonces, el enfoque de género críticamente le está mostrando al derecho penal que no ha sido suficiente para garantizar los derechos de las mujeres y que el derecho penal no es el único mecanismo para dar respuesta a un tema tan sensible como la violación sexual a niñas, adolescentes y mujeres. Por lo tanto, al margen del derecho penal, el Estado ecuatoriano tiene que generar propuestas de políticas públicas, mejorar los servicios de salud, garantizar que el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres sea realmente eficaz. Este rato, como hay una norma penal que impide tomar una decisión de continuar o no un embarazo, como hay esta norma, el Estado ecuatoriano está impedido de generar servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces es un contrasentido. Se está violentando el derecho de las mujeres a la reparación integral, a la justicia, a la vida, a la salud. Ese es el debate que creo yo que deberíamos dar todos los actores involucrados, todas las actoras involucradas, y dejar de poner en el centro estos debates de suma cero, ¿no? Uh-huh. Que no conducen realmente a respuestas efectivas. Pero porque fundamentalmente tiene que estar basado en un análisis de derechos. Totalmente, ¿no? Un análisis de derechos y un análisis, yo diría, científico, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud nos está dando datos de cuántas mujeres mueren al día producto de un aborto clandestino. Entonces, es necesario que también la ciencia, junto al derecho, junto a la política, puedan estar de la mano y también, diría yo, socialmente cada vez más educando a la población para que los debates no sean fundamentalistas. ¿Algunas cifras sobre lo que usted ha señalado? Sí. ¿Cuántas mujeres mueren en Ecuador por esta causa? En efecto, nosotros deberíamos decir que baste con que una niña o adolescente sea obligada a parir, ya sería suficiente para que el Estado ecuatoriano dé una respuesta. Sin embargo, nosotros tenemos que hasta el año 2017 cerca de 14,000 mujeres denunciaron una violación, que esto nos da un... Pero ¿desde cuándo? Según datos de la Fiscalía General del Estado, datos que cuenta la Fiscalía General del Estado desde su constitución, 14,000 mujeres denunciaron una violación, un promedio de 11 violaciones por día. Teniendo en cuenta que alrededor del 11% de casos no se denuncian, esto dice que la cifra es mucho más alta. Eso solo en denuncias. Pero también tenemos que en los últimos 10 años más de 20,000 niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres producto de una violación. ¿Cuáles son los círculos cercanos? Los violadores están dentro de la familia, son padres, son abuelos, son tíos. Dentro del colegio, los violadores son docentes. Dentro de la comunidad, de la iglesia, también tenemos violadores dentro del ámbito eclesiástico. Tenemos también que este es otro dato. Si nosotros tenemos que 1 de cada 4 de las mujeres que sufrieron violencia sexual, de acuerdo con la encuesta de relaciones de género del INEC, con certeza podemos asegurar que 128,995 adolescentes entre 15 y 19 años tuvieron su embarazo como resultado de una violación en los últimos 10 años. O sea, son cifras realmente que no permiten que el Estado le siga dando la espalda a las demandas del movimiento de mujeres. Gracias. Muchas gracias a la doctora Catalina Mendoza por entregarnos estas cifras y estos importantes puntos de vista sobre un tema de permanente debate que se convertirá también posiblemente en reformas legales al Código Integral Penal en Ecuador. La doctora Catalina Mendoza dirige en la Universidad de Cuenca un importante programa
una maestría en género y desarrollo.